Querido Jesús, gracias por el privilegio de abrir tu palabra y estudiar una vez más para el 2 de marzo la lección titulada Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Gracias porque estoy vivo, gracias porque estoy sano. En el nombre de Jesús. Amén. Acabo de terminar un gran susto, una de las semanas más atormentadoras de mi vida. El día domingo amanecí con una migraña tremenda, la peor de mi vida. Sentía que el cerebro me iba a explosionar. Tenía vómitos cada 5 minutos, hasta el agua. No podía retener el agua. Fui a una clínica de urgencia y la doctora me dice, no, ni te atrevas a quedarte acá. No, pero doctor, he estado 4 horas afuera. No, no importa. Este no es el lugar para ti. Tienes que ir al hospital. ¿Pero por qué, doctora? Porque acá no te vamos a hacer radiografías. Acá vamos a curar en forma superficial. Tú necesitas ver la causa de tu dolor de cabeza y por qué te está doliendo demasiado. Así que me encaminé al hospital a Arcadia, la metodista de Arcadia, y al ingresar noté que en 15 minutos me estaban poniendo antibióticos. Y yo no sabía por qué. Y nadie me explicaba por qué. Y le preguntaba, ¿pero por qué me están poniendo antibióticos? Y me decían, sí, el doctor ya va a explicarte. La enfermera general te va a explicar. Resulta que las radiografías habían determinado que mi enfermedad era bastante grave, bastante seria. Y me estaban dando los antibióticos para prevenir en forma urgente la cirugía inminente que podía venirme. Y estaban haciendo lo imposible. Vino el cirujano y me habló, me explicó y me describió la enfermedad. Llamé a mi esposa, le puse en el teléfono y diverticulitis es una infección del colon, del intestino, con una serie de emanaciones de bacteria. Y si no me bajaba la temperatura y si no me bajaba esta infección, tenían que operarme. Ya estaba listo la sala de operación, el operador, el cirujano estaba preparando todo, me decía que lo iba a hacer con robots, que iba a terminar bien corto, pero yo no quería la operación. Yo quería mantener mi cuerpo, mi templo. Soy mayordomo del Espíritu, del templo del Espíritu Santo. Y Dios me ha dicho que lo proteja, todos mis 40 órganos vitales. Y no quería que el 20% de mi colon o el 30% de mi colon desapareciera, porque después de todo es la reabsorción de los líquidos son importantes para mi hidratación. Pero pasó el día lunes, martes, miércoles, jueves en la tarde, pude salir invicto y glorioso, no más dolor de cabeza. Los antibióticos habían funcionado. Me tengo que cuidar. Me dijeron altas fibras altas, todo lo vegetariano. Y entre paréntesis, ningún producto animal tiene fibras altas. Entonces ahora estoy con tomate serrano, me tienen remolacha, espinaca, estoy tomando leche de soya, mis antibióticos, bananas, plátanos que tengo que comer ahora porque tengo el templo del Espíritu Santo y quiero vivir. La semana pasada les decía que si Dios me da la vida hasta los 70, pero de repente eso es un poco presuntuoso. Cualquiera puede morir a los 58, a los 57, a los 59. Así que debemos estar preparados. Estoy feliz de estar otra vez con ustedes, feliz de haber nacido, estoy un poquito aturdido con los antibióticos, no tengo dolor de cabeza, pero estoy un poquito atontado por los medicamentos. Pero ojalá que nuestro estudio tenga algo de beneficio para nuestros maestros de escuela sabática. El título es Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Bienaventurado. ¿Quién es una persona bienaventurada? Es una persona feliz. Feliz el que viene en el nombre de Dios. Bendecido el que viene en el nombre de Dios.
Y el texto de memoria es: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular principal. Esto fue hecho por el Señor. Es maravilloso a nuestros ojos. Los salmos testifican sobre la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los salmos. De varias maneras, la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellas, a menudo por una precisión notable. Los temas revelados en los salmos incluyen la deidad de Cristo, la hermandad, la obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, su traición, su sufrimiento, sus huesos no rotos, su muerte, su resurrección, su ascensión, su sacerdocio, su realeza. Todo está ahí, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y en hueso. No es de extrañar. Por ejemplo, al hablar de su ministerio, Jesús señaló los salmos cuando habló a los discípulos del camino a Emaús. Querían que encontraran en los salmos evidencia de quién era. Y desde Moisés, dice el texto, y desde el Pentateuco, y desde el Génesis, pasando por los profetas y los salmos, les explicaba que las escrituras, lo que la Biblia, lo que los 39 libros del Antiguo Testamento decían y testificaban acerca de Él. ¿Quién es Él? Cristo. Salmo 119 es el texto para el día domingo. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. La imagen del Señor como pastor y del pueblo de Dios como las ovejas de su pasto destaca la guía de Dios y el cuidado sostenido de su pueblo y dependencia del pueblo. La imagen del pastor divino que guía a José como un rebaño tal vez alude a la bendición de José de Jacob, que imagina a Dios como el pastor de Israel y por lo tanto apela a esta gran promesa y bendición. El texto para el lunes se encuentra en Salmos 22 y es el texto del siervo sufriente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué no puedes ayudarme? Y por las palabras de mi gemido. Este es el siervo sufriente, el Mesías sufriente. Este es el texto de la cruz. Muchos salmos expresan los sentimientos agonizantes del Mesías que sufre. El tormento de la separación de Cristo de su Padre, causado porque Cristo lleva los pecados de todo el mundo, solo se puede medir por el alcance de su cercanía, de su unidad sin igual. El texto para el martes es Salmo 89. También lo convertiré en mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Mi misericordia la guardaré para él, para siempre. Y mi pacto será firme con él. También haré que su semilla perdure para siempre. Miércoles. El texto para el miércoles es Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que haga de tus enemigos tu reposapiés. El Señor enviará la vara de tu fuerza fuera de Sión. Gobierna en medio de tus enemigos. Al final, Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos. Hacer de los enemigos un taburete es una imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes del cercano oriente, de colocar sus pies en el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar un dominio total sobre ellos. Sin embargo, la vara de Cristo aquí no es una herramienta de terror. Jueves. Digo entonces, ¿Dios ha desertado a su pueblo? Y con esto voy a terminar. Tengo una pregunta para ustedes. Romanos 11 dice: digo entonces, habla Pablo, que era un judío, ¿Dios ha desertado a su pueblo? Dios no lo quiera, o de ninguna manera, porque yo también soy un israelita, de la semilla de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Dios no ha desechado a su pueblo. Dios aún lo guarda. Y quiero terminar con esta reflexión. Hace algunas semanas nosotros hemos visto en las calles de Los Ángeles, en las calles de Nueva York, en las calles de Chicago, en las calles de San Francisco, grandes cantantes de la música moderna como Taylor Swift, que fue la superestrella del Supertazón, que ocurrió hace 2 semanas, que fue el evento más visto en toda la historia, con 150 millones de televidentes, mucho más grande que cualquier otro Supertazón. Solo fue superado por el hombre que llegó a la luna, Apolo 11. La cámara mostró su cara al menos 10 veces durante esta transmisión de juego, que fue el número 1 más alto visto, el partido del fútbol. Y la mayoría de esas personas, viendo el partido, no por el fútbol, sino porque estaban viendo esta cantante, la 4ª mujer más poderosa del mundo, ahora está en problemas. Ahora está en problemas políticos. Está en problemas porque hace unos meses, en su cumpleaños que cumplió 34, fue un evento artístico humorístico en Brooklyn, Nueva York. Y a ese evento fue para recaudar fondos a favor de la causa palestina, en donde es comprensible que muchas personas que están preocupadas e incluso indignadas por el crecimiento del odio hacia los judíos en todo el mundo. Pero imagínense, 70% de los jóvenes de 18 años a 30 años, 70% son en pro de Palestina, en contra del pueblo judío. Y acabamos de leer el texto que dice, ¿Dios ha desertado a los judíos? Dios no lo quiera, porque yo también soy judío, de la semilla de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lamentablemente, hoy hay un odio hacia el pueblo judío. Y hay un refrán en inglés, desde el río hasta el mar, los palestinos estarán libres. ¿Libres de qué? Discúlpame, ¿libres de qué? Libres del Estado judío. Ahí como ven en el mapa, el río es el río Jordán, el mar es el mar Mediterráneo. Y cuando dicen, desde el río hasta el mar, los palestinos estarán libres, se están refiriendo a la destrucción, a la aniquilación, a la muerte total del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Nunca has repudiado la masacre de los terroristas del 7 de octubre en Israel. El asalto de Hamás el 7 de octubre que mató a 1.200 personas en Israel, según las autoridades israelíes, e incluyó el secuestro de otras 240 personas, ha sido seguido por un asedio israelí de 1 mes de duración y una ofensiva terrestre que ha matado a 12.000. No ha dicho ni una palabra al respecto. Has mantenido el silencio en 7 idiomas. Y ahora vas a un evento artístico y das dinero a favor de la causa palestina que dice, desde el río hasta el mar, los palestinos seremos libres, no más el Estado de Israel. Estudiantes de Harvard, estudiantes de Yale, estudiantes de Princeton, estudiantes de Stanford, ahora tienen problemas, porque los grandes donantes de estas universidades son judíos. Pero ahora se encuentran con que el 70% de estos estudiantes quieren la destrucción total, indirectamente, del pueblo judío. Y no han dicho ninguna sola palabra de declaración con claridad contra los terroristas palestinos. Que dicho sea de paso, la palabra jamás en hebreo significa asesinatos, murder, asesinatos. Qué ambigüedad de palabra. Es un problema que se ha extendido entre los jóvenes, es alarmante. Leí en The New York Times que los 70% de los jóvenes entre 18 a 30 están
procurando la destrucción del pueblo de Israel. Cuando yo era adolescente, mi padre me decía, ahora el pueblo de Israel es un país más. Es como México, es como el Perú. El monte Ararat, o el monte Oreb, o el monte Moria, o el monte Calvario, todos esos montes son como montes del Perú, como el Deseado, como el Huascarán, como Machu Picchu. Es un país más, es un país secular. Yo tendría que tener un poquito de miedo al hacer esas declaraciones, porque una vez un presidente llamado Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel, al pueblo secular de Israel, y en 3 meses estaba muerto. Entonces yo tendría mucho cuidado al decir que Israel es un país más como Bolivia, España, Nicaragua o el Perú. No, hermanos, no es un país más. Por más secular que esté, por más apóstata que esté, sigue siendo de alguna manera, según Romanos 11, sigue siendo el pueblo de Dios. Y hay que tratarlo con respeto. Y la próxima vez que escuchen, from the river to the sea, Palestinian must be free, ten cuidado, te estás metiendo con el pueblo de Dios. Y en Romanos 11 dice, Dios ha desertado a su pueblo por el hecho que de los verdaderos judíos son los que aceptan a Jesucristo, los verdaderos hijos de Abraham son los que aceptan a Jesucristo, por el hecho de que al ser cristianos somos judíos verdaderamente, ¿Dios ha desertado al pueblo secular? De ninguna manera. Dios no lo ha desertado, porque yo también soy judío, dice Pablo, de la semilla y de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y no solo está hablando del aspecto espiritual, que con Jesucristo somos el segundo Adán. No solo está hablando de eso también está incluido. Pero también está hablando del pueblo secular, del pueblo apóstata, del pueblo que ha rechazado, del pueblo que dijo, caiga sobre nosotros la sangre del Mesías y sobre nuestros hijos. Pero cuando Cristo venga, va a tener entre los redimidos millones, billones, a los 144,000. 12,000 de cada tribu. Porque en esa tribu espero ver a los que marcharon en contra del pueblo judío y se apoyaron a esta santa tarea de predicar el reino de Cristo. Y yo estoy seguro que la única solución, mira el mapa, hay un pueblito que se llama al lado del mar de Galilea, ahí, que empieza con la letra N, se llama Nazaret. Hace un año estuve con mi padre, hace un año estuve con mi esposa en Nazaret. Y a mi padre le interesaba ir a la sinagoga donde Jesús había guardado 30 años el sábado. Así que él fue conmigo. Los dos estuvimos ahí y vimos la sinagoga. No era exactamente la misma porque han hecho una mezquita encima y han hecho una iglesia cristiana encima. Pero abajo estaba la ruina, 2000 años atrás, donde Cristo había guardado el sábado, porque Cristo era adventista. Pasaron 15 minutos, la vimos, tomamos fotos. En eso mi padre quiere comprar un souvenir para mi madre, que todavía estaba enferma, todavía estaba viva. Y me dice, Benjamín, llévame a comprar esa tiendita de allá, 150 pies. Entramos a la tiendita y compramos el souvenir. Y cuando estamos saliendo, allá a la puerta vimos la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia, no le llaman iglesia, le llaman center. Pero tenía el logo de la Biblia y los 3 ángeles. Ahí está en la foto. Life and Hope Center de los adventistas del séptimo día. Hoy en día 98% de los israelitas no aceptan a Cristo. 2% sí lo aceptan. Y por eso ahí están los problemas.
Pero yo estoy seguro que la solución para este país es la iglesia adventista, la única iglesia que guarda el sábado. Y si mandamos a Mark Finley a ese país, y si mandamos a los mejores evangelistas, el pastor Alejandro Bullón, y les invitamos a aceptar a Cristo, de los 11 millones, 5 millones por lo menos, no va a haber nunca más problemas entre los palestinos y los judíos. Serán uno solo, porque el que conoce a Cristo conoce la paz verdadera.